La propuesta que le hemos hecho a los diseñadores invitados es hacer justamente una especie de diálogo entre estos dos conceptos. El IDD como icono de moda y la cinta como una materialidad de base para construir un vestuario. Retomar esto hoy en día, que en el fondo hay muchos elementos de nuestra cotidianidad que que nos acercan a la cinta. Ya. Estas son las cintas que terminamos usando. Y estas tienen un poco de poliéster, pero son casi todo de algodón. La única idea que se presentó como posible era usar lo que existía en el taller. Y eso ha sido nuestra política de los últimos años, en verdad. O sea, hemos tratado de usar todos los restos y proponernos el proceso creativo desde ahí. Y entonces partimos desde la cinta. Y a mí me gustó, o sea, quedó como momia un poco. Era como, no sé si por el color, por el ancho, que parecía como venda un poco o algo así. En el fondo lo que yo propongo, que es lo que tengo acá en esta muestra, es hacer una textura rugosa, con bastante peso visual, en contraste a una textura ya más lisa, más lineal. O sea, utilizar en el fondo esas dos opciones que da la cinta. Y en ese sentido, elegir el elemento de la wincha de medir como materialidad fue fundamental, porque por un lado se expresa el concepto de la automedida y por otro lado también escoger un material súper cotidiano, o sea, una wincha de medir hecha en China que es súper económica, está al acceso de todos para construir, entre comillas, este traje real. Al momento de elegir la cinta, nos preocupamos siempre de que fuera de fibra natural. Y la cinta tuvimos la mala suerte un poco de que no existía negra y estaba en cruda nomás. Entonces hubo que teñirla y así fueron avanzando los procesos. Teñirla también nos provocó que azarosamente quedó un poco con una visión un poco latinoamericana. Y bueno, nos concentramos en una tela que está tejida a telar y que mezcla lanas artesanales y cintas delgadas, cinta bebé se llama. Por más que uno domine un material, que en mi caso es la lana, la cinta era un material completamente nuevo, entonces la mezcla de las dos cosas fue un poco difícil de dominar. Una vez que había comprado el material no sabía qué iba a hacer, pero estaba en el color perfecto, la forma, la textura, era la cinta adecuada, me gustó porque era antigua. Ahora, lo interesante fue que después descubrí, una vez de hecho estas flores, que si las hacía más largas o más cortas o torciéndolas, al momento de planchar crea diferentes figuras. Entonces, a todas les puse un nombre. Puse que habían claveles, camelias, unos lilium, de todos un poco. Para mí fue un desafío hacer este trabajo porque no se podría hacer como una aplicación, tenía que ser una trama. Entonces ese es el desafío, tramar sin costurar, sin unir una pieza a otra. En todas las vueltas que me toca dar supervisando los talleres y qué sé yo, me tocó encontrarme con un pequeño tesoro que era una merma de otro trabajo, que eran alrededor de 4000 puños de camisa. Yo fui a la información de la Real Academia de la Lengua
Entonces definen la cinta como una pieza longitudinal de tela que tiene sus extremos terminados y que sirve para atar, amarrar o decorar. Entonces, partiendo desde ese principio, tomé la manga como la cinta con el que se construye toda la superficie de la pieza de vestuario. Convocar a que diseñadores locales construyan trajes independientemente de en qué se inspiraron, ¿me entiendes? Pero con cinta, exigiendo un desafío técnico en el fondo, un desafío estructural, me parece muy pertinente. Ahora, lo del tema de Diana, no lo sé en verdad. Bueno, Diana, porque nos parece una persona interesante en su evolución a nivel de identificarse con un vestuario. Ha pasado por varias identidades, desde joven hasta madura antes de su muerte, expresando su vivencia, lo que le pasaba a través del vestuario. Después se vinculó también con diseñadores bastante connotados, cosa que también nos dice mucho de su búsqueda en el vestuario. Que fuera Valerie, eso fue como un poco más difícil, porque normalmente no le hago mucha ropa a princesas, y menos si no es tan viva. Pero fue bonito porque es un personaje que había seguido mucho, que bueno, su muerte obviamente me había golpeado, recuerdo haber visto su matrimonio cuando éramos chicos y me pareció interesante. Diana de Gales estuvo presente de cierta manera en nuestra infancia y hasta que murió, que fue hace 10 años atrás, que tampoco es tanto y nosotros teníamos mucho razón. Todos nos acordamos. Me costó un poquito más porque nunca vi a Diana como un ícono en el fondo de la moda, sí como un ícono de la revolución femenina, entre que él me convencía y me mostraba fotos y me hacía ver que realmente era una princesa de tomo y lomo, que yo no la veía tan así. No nos identificábamos con ella. Con ella por ningún lado. Pero sí habían elementos que nos llamaban la atención mucho de ella, ¿verdad? Que era cómo se había convertido desde una mujer muy simple, ¿verdad? Y muy despojada del mundo de la moda. A lo largo de su vida, cómo se fue transformando hasta llegar a ser un ícono del fashion. Sentí que Diana tenía que ser una persona, una ropa muy elegante y de una, al mismo tiempo, de una simplicidad. Se me vino a la cabeza como qué fuerte era estar a punto de separarse y tener que fingir a todo el mundo que lo bien que estaba en su matrimonio. Básicamente es un traje bastante formal, una capa inglesa, en cintas que están bastante destruidas para dar una connotación de desorden y de compostura a la vez. Ahora, yo me inspiré en Lady Di en la época en que ella se separó del príncipe Carlos, cuando ella se vuelve mucho más osada, empieza a cortar, a usar bastantes minis y sobre todo los escotes, el escote corazón que es emblemático en ella, el famoso bolero con cuello en alto. Me inspiré también en los colores, tanto el negro que ella usaba bastante y el rojo. A mí me llamaba mucho la atención que por un lado fuera un amante del diseño, que sus mejores amigos fueran diseñadores y se rodeara emocionalmente como en el cobijo de esas amistades, y por otro lado tuviera una relación muy contradictoria con lo que es su cuerpo a través de trastornos alimenticios como la bulimia. En realidad yo me abstraigo un poco de eso y lo que sí puedo resumir, porque nunca voy a llegar a una completa imagen de lo que fue ella como persona, por lo tanto me limito a sí saber claramente que ella tuvo mucho sufrimiento durante su vida, eso está claro, de la vida y en el momento de la forma brutal de la muerte. Entonces elijo esta venda de gasa como un poco conceptual en el alivio que podría llegar a ser el material en su cuerpo.
que siempre estuvo dando vueltas en la cabeza de las dos fue que ella había tenido esta muerte trágica. Y nos imaginábamos todo el rato que era Lady Di de Tim Burton. Claro. Como personaje de una película de Tim Burton. Del extraño mundo de Jack o del cadáver de la novia. Entonces nos imaginábamos a Lady Di saliendo de la tumba, ¿verdad? Con este traje que está arrastrándose. Reparándose. Que está reconstruida, reparada, ¿verdad? Remendada, suturada. Y que están como los bichitos y la tierra encaramándose por el vestido hacia arriba. Es un tributo, ¿verdad? Para decir, trasciende la muerte y sigue siendo igual de glamoroso. Dayana me parece que es una manera chilena de enfrentar el tema, ¿me entiendes? Es tan como parte de una estética tan propia de mi vida, los años 80, que a mí me causa cosas casi tiernas, me da ternura la onda de Lady Diana, ¿cachai? Ahora, yo creo que transgredí un poco esa parte del encargo, ¿entendí? El vestido se llama Diana, obvio, pero en realidad yo no estoy segura si ella se lo pondría, de estar viva ahora, ¿cachai? Pienso que tal vez para ir a la playa podría ser. La inspiración que era Diana lo quisimos hacer como simbólicamente con los colores que iban dentro de la tela, más que el diseño en el vestuario. La etapa como ingenua, como de la niñez, que eso está representado por el rosado. Después estaba el verde también, que te representa la vida. O sea, qué es lo que faltó en ella, fue eso. Entonces nosotros lo quisimos regalar a través de los colores. Con el rojo para allá, así, y se le pega con eso también. Hablar de museo a veces tiene una connotación de algo estático y eso es lo que queremos romper un poco, mostrar una dinámica que puede vincularse a otra cosa que no sea la pasarela. Creo que en esa intención estamos convocando a los que están haciendo moda, a los que están haciendo propuestas como vanguardistas y que les interesa también relacionarse con nosotros.